información. Vamos a tomar contacto, Carlos, y a propósito de lo que comentábamos ahora más temprano, ¿no? Esta disposición del Ejecutivo de reactivar algunos sectores, pero no permitir que personas con obesidad regresen a trabajar por ser población en riesgo. Vamos a conversar con el doctor César Abanto Revilla, abogado laboralista del estudio Rodríguez Angobaldo. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, para empezar, esta medida afecta, tenemos entendido, aproximadamente 1 millón de trabajadores, los que no podrían volver a trabajar en las empresas formales, porque las pequeñas y microempresas me parece que no tienen este registro médico de sus trabajadores y cuánto pesan y cuánto no, ¿no? Sí, pues eso lamentablemente tiene que ver un poco con lo que se ha discutido estos días, y es cómo la informalidad laboral afecta no solo la data real de los trabajadores, sino en realidad al derecho laboral en su totalidad, ¿no es cierto? Lo que ha surgido en discusión en realidad no es algo nuevo, porque desde el inicio de esta emergencia sanitaria, las normas que ha dictado el Ejecutivo, empezando por la primera, ¿no? El decreto de urgencia 026-2020 en su artículo 20, han sido bastante claros respecto de la situación de las personas trabajadores de lo que se llama el grupo de riesgo, que no son solo las personas con obesidad, no, para esto hay que precisar que la obesidad es un factor que determina la Organización Mundial de la Salud, no es un término genérico, y esto se determina en base a lo que es el índice de la masa corporal, ¿no? Según el índice de la masa corporal, que es tan sencillo como la división entre el peso y la altura del individuo, uno obtiene un rango. Si el rango llega hasta el 24.9, una persona está dentro de lo que se conoce como el peso normal. Si tienes de 25 hasta 30, se considera sobrepeso, y por encima de 30 se considera obesidad, ¿no? El problema, ¿cuál es? Según la última data oficial del INEI al 2019, en el Perú casi el 40% de las personas mayores de 15 años están en situación de sobrepeso y un 20% en situación de obesidad. Justo sobre esa data del INEI, la Sociedad Nacional de Industria determinaba que aproximadamente de la población económicamente activa ocupada, que son casi 5 millones, 1.200.000 estarían en situación de obesidad. Pero no solo eso, porque las personas de grupo de riesgo no son solo las personas con obesidad, también son las personas que sufren diabetes, ¿no? Que según la Asociación de Diabetes del Perú, entre diabetes y prediabetes tienes a 3 millones de personas, y también las personas adultos mayores, que según la ley del adulto mayor es a partir de los 60 años, o sea, si tú tienes 60 o más años, eres considerado adulto mayor, lo que también es un tema discutible, porque si nosotros vemos la legislación en su conjunto, tenemos que adulto mayor a los 60 años, la jubilación voluntaria, es decir, para acceder a una pensión, sea en la ONP o en la AFP, a partir de los 65, pero también tienes la llamada jubilación obligatoria, que es a partir de los 70, o sea, tienes prácticamente 3 normas sobre temas de edad, pero lo que iba era que dentro de los trabajadores del grupo de riesgo no solo están las personas con obesidad o diabetes o adultos mayores, también tienes a personas con enfermedades o tratamiento inmunodepresor, con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, cáncer, asma o enfermedades respiratorias crónicas y también insuficiencia renal crónica. O sea, en sucesivo, tú puedes decir que son como el 25% de la población económicamente activa que estaría en situación de eventual inactividad. Lo que sí quería precisar es... Sí, avanto, dígame. Perdón, señor Abanto, buenos días. Evidentemente no todos respetan las normas en el país o las disposiciones. ¿Qué pasará con las empresas que obliguen a los trabajadores, a pesar de estar en este rango de obesidad o dentro de la población vulnerable, diríamos así, los obliguen a ir a trabajar? Porque se han presentado casos y quienes están en contra de esta disposición señalan que es una medida discriminatoria porque, bueno, están en capacidad, sí, de cumplir labores, por ejemplo, a nivel de teletrabajo en oficina. A ver, lo que hay que precisar son dos aspectos, y esto lamentablemente lo tenemos que precisar porque la declaración del sector trabajo no ha sido lo suficientemente explícita, no ha dejado ciertos márgenes para la interpretación, y eso es peligroso. Uno tiene que ser claro al dar la información. Se ha tergiversado y se ha dicho que no pueden volver a trabajar. Eso no es así. No es que no puedan volver a trabajar, no pueden realizar actividad presencial, que es otra cosa. Yo puedo realizar trabajo remoto. Si no realizo trabajo remoto, se me tiene que otorgar licencia con goce de haber si es que estoy dentro del grupo de trabajadores de riesgo. Desde el inicio también el artículo 20 ha señalado del decreto de urgencia 026-2020 ha dicho eso.
los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, que son los que hemos mencionado, obligatoriamente tienen que realizar trabajo remoto. Entonces, no es que no pueden trabajar realizando trabajo remoto. Lo que no pueden hacer, pero hasta el fin de la emergencia sanitaria, ojo, la emergencia sanitaria es un concepto que está previsto en el Decreto Supremo 008-2020 PCM y acaba el 9 de junio. Lo que algunos medios de comunicación han dicho es que no pueden volver a trabajar hasta el final de la pandemia, y el final de la pandemia no se sabe cuándo va a ser, ¿no? Exactamente, sí. Entonces son dos conceptos distintos. Y el tema de que no pueden volver a trabajar es que no pueden volver a trabajar de manera presencial. Entonces son cuestiones distintas. Cuando acabe la emergencia sanitaria, es decir, el 9 de junio, un trabajador que está dentro del grupo de riesgo podría volver a trabajar de manera presencial, siempre y cuando, porque estas normas tienen que interpretarse de manera conjunta, en este caso, por ejemplo, con la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que establece los lineamientos para el retorno de los trabajadores. El numeral 7.3.4 señala que para que se reincorpore un trabajador del grupo de riesgo va a depender del informe del médico ocupacional del centro de trabajo. Entonces, una persona que está dentro del grupo de riesgo sí puede volver a realizar trabajo presencial. Terminada la emergencia sanitaria, no el fin de la pandemia, dependiendo del informe médico ocupacional. Entonces, lo que pasa es que una información incompleta brinda pues muchas dudas, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, Carlos, porque evidentemente tiene que haber una fiscalización, no sabemos, sí. Claro, se establece, no se ha dicho cuál va a ser la multa, si es que se incumple, bueno, vamos a ver. Bueno, en realidad la ministra sí ha adelantado, la ministra de Trabajo sí ha adelantado eso y ha señalado que las sanciones pueden ir desde los 40.000 soles si es que el empleador, a sabiendas de que uno de sus trabajadores se encuentra dentro de este grupo de riesgo, repito, lo que hemos señalado, ¿no? La ministra solo ha hecho 3 ejemplos, ¿no? Obesidad, diabetes, adulto mayor, mayores de 60 años, pero como mencionaba, son muchos más las personas que están consideradas dentro del grupo de riesgo, como precisa el Decreto Supremo 010-2020 TR, el artículo 10, ¿no? Podría ir desde 40.000 soles en adelante dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Pero eso es siempre y cuando el empleador, a sabiendas, conociendo que estos trabajadores están en el grupo de riesgo, los obliga a trabajar, ¿no? Y justo se ponía la discusión de decir cómo hay algunos ministros que son mayores de 60 años y estarían en situación de sobrepeso, ¿no? Y dicen, no, pues es que acá no lo están obligando, ellos de manera voluntaria están prestando el servicio. Pero acá lo que debe priorizarse, si me permiten, es el tema de la salud y la seguridad. Entonces solo quería precisar que acá hay una confusión entre lo que es el trabajo presencial y el no trabajar. Las personas no pueden realizar trabajo presencial durante la emergencia sanitaria, pero sí pueden realizar, de ser posible, trabajo remoto. Y cuando acabe la emergencia sanitaria, repito, el 9 de junio, dependiendo del informe del médico ocupacional, pues podrán reincorporarse si así lo establece, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Abanto. Vamos a ver si es que alguna variación se nos anuncia hoy en la esperada conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno. Son las 6. Confiemos que sea lo mejor para el país, ¿no? Gracias, muy amable. A usted, doctor Abanto, el doctor Abanto Revilla, abogado laboralista aquí en RPP. 6:29 ya, Carlos, regresamos en un instante luego de los titulares.